Cocina solar con paraguas. Para empezar, la energía solar es una de las fuentes de energía conocidas como energías renovables. Desde la antigüedad, la radiación solar que ha llegado desde el Sol hasta la Tierra ha sido aprovechada para la humanidad mediante diversas formas de captación de energía que han ido evolucionando con el tiempo. La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol para producir calor, el cual será utilizado en diversos procesos o para diversos usos. Existen tres formas de transferencia de calor. Por conducción, que donde la transferencia de calor es entre dos puntos de un mismo cuerpo. Por convección, donde interviene un fluido para transferir el calor, puede ser líquido o gaseoso. Y por radiación, donde no existe contacto entre cuerpos ni entre puntos. El principio de funcionamiento de cocinas solares consiste en convertir la energía solar en poder calorífico que ayuda a alcanzar las altas temperaturas de cocción. Existen dos formas de captación de energía solar. La primera por concentración, donde convergen los rayos solares en una superficie curva sobre un punto determinado. Por otro lado, por acumulación, es el horno solar, donde se tiene un contenedor aislado del cual se propicia la entrada de la radiación solar y se dificulta la misma, haciendo de que en su interior se incremente la temperatura. Por otro lado, también aplicaremos la ley de reflexión y refracción. La ley de refracción indica que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo plano y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por otro lado, la refracción indica un cambio de dirección en la propagación de luz al atravesar la superficie de separación. En este caso, de la cocina elaborada por un paraguas, usaremos la reflexión. Procederemos a la explicación de la parábola y sus cálculos. Mi nombre es Kevin y vamos a hablar sobre parábolas, la protagonista de hoy. La parábola es una curva muy estudiada por físicos y matemáticos, ya que permite describir el movimiento de los proyectiles lanzados al aire. La parábola tiene varias características. Tiene un eje que la separa en dos partes simétricas, tiene una línea directriz y tiene un foco. Todos los puntos que pertenecen a la parábola están a la misma distancia de la directriz que al foco. La parábola tiene una propiedad especial. Cualquier rayo que caiga paralelo al eje que incida sobre la parábola, al reflejarse lo hacen con dirección al foco. Esto solamente ocurre con la parábola, no ocurre con la circunferencia o con cualquier otra curva rara. Vamos a simular que el puntero láser es el Sol y lo vamos a mover paralelamente al eje óptico. Observamos cómo el rayo reflejado converge en un punto que corresponde al foco real. Ahora, si lo señalamos con el dedo, pueden observar que efectivamente el rayo reflejado converge en el foco. Tomemos una parábola y giremos en torno a su eje. ¿Qué obtenemos? Obtenemos una figura en 3D conocida como paraboloide de revolución. ¿Y qué tal si tomamos un pedazo de esta figura? Exacto, obtendremos una sombrilla parabólica, que tiene la propiedad que todas las ondas electromagnéticas se verán reflejadas al foco de esta sombrilla. Por eso aprovecharemos esta propiedad, para que todo el calor se almacene en el foco de la sombrilla, donde está nuestra olla. Ahora vamos a experimentar. Muy bien, y ahora pasaremos al armado del horno. Vamos. Los materiales que se van a realizar para este experimento son una sombrilla, silicona, papel aluminio y una vincha para poder medir. El foco de la parábola es importante porque se basa en el comportamiento de la parábola con respecto al reflejo de las ondas electromagnéticas, que éstas convergen en el foco de la parábola, o sea, en el foco de la sombrilla. Listo. Ahora lo que vamos a hallar es el foco de la parábola, porque como hemos visto anteriormente es muy importante para este experimento. Con los datos que hemos tomado, sabemos que el diámetro de la sombrilla es de 34 centímetros. La altura del vértice hacia la altura de donde hemos ubicado la sombrilla es de 8 centímetros. Todo esto lo hemos ubicado en el plano cartesiano, dividiéndolo en partes iguales, 17 para acá y 17 para acá, con una profundidad de 8 centímetros. Yo he optado por hacer la parábola vertical y que mire hacia el eje positivo. Haciendo esto se nos hace mucho más fácil para poder usar esta fórmula. X menos h al cuadrado, todo esto es igual a 4p por y menos k. Sabiendo que x y y son puntos en el plano cartesiano y h y k son el vértice. Reemplazando con cualquiera de los puntos, yo he optado por el punto 17,0.
reemplazando x por 17, el vértice de h, 0, 4p, que es lo que vamos a hallar, y, que es 0, y k, menos 8. 17 menos 0 es 17, todo esto lo elevamos al cuadrado, es igual a 4p, 0 menos menos 8, queda como 8. 17 al cuadrado es 289, 4 por 8, 32p. Despejamos, 32 pasa a dividir, 289 entre 32 es igual a p, donde p es 9,03. Una vez obtenido p, que es 9,03, sabemos que el foco va a tener que estar ubicado a 9,03 centímetros del vértice. Hemos realizado acá un pequeño armazón para lo que es nuestro horno solar de paraguas. Vamos a echar cierta cantidad de agua y seguidamente le vamos a tomar la temperatura. Listo. Después de haber transcurrido cierto tiempo, notamos de que empezó a salir un poco de vapor, pero en la parte de adentro ya empezó a salir las burbujas que se generan cuando empieza a hervir. También se elaboró un horno solar que fue compuesto por aluminio, por una caja y añadidos como que por cinta y recortados por cúter o tijera, como se muestra acá. En esta parte de acá se colocó agua. ¿Y cuánta cantidad? Pues 300 mililitros de agua. Pero previo a ello se tomó una temperatura inicial, que fue un valor de 18 grados centígrados. Y transcurrido una hora se tomó también la temperatura, que fue de 34,5 grados centígrados. Asimismo, después de ello se puso otro tiempo, que fue de 2 horas. Pero en este caso la temperatura inicial del agua ya fue 18,5 grados, fue otra agua como digamos, y temperatura final de 38, grados centígrados. Ahora, esto, la cantidad de agua inicial se debe a que en Tacna siempre depende del lugar, ¿no? Y en Tacna, por ejemplo, suele ser de 17,5 grados centígrados en promedio. Pero también existen muchos factores, como puede ser la estación, si estamos en invierno, verano, otoño o primavera. Ahora, como vemos, el aluminio siempre ayuda a calentar el agua debido a su conductividad térmica y reflexión solar, puesto que la conductividad térmica siempre suele ser un valor promedio de 200,5 watts sobre metros Kelvin, pero esta conductividad térmica siempre depende de su humedad. Continuaremos con los análisis de los datos que se tomaron durante el experimento, comparación de nuestros hornos con los sistemas actuales y por último las conclusiones. Para lo que es el análisis de datos, se analizó primero los datos que se tomaron durante el experimento del horno solar de paraguas. En este caso fue un volumen inicial de agua de 150 mililitros. Constó de 3 horarios durante los que se registraron las temperaturas. El primer horario fue de 10:30 a 11:15 de la mañana, con una temperatura inicial registrada de 31,5 grados Celsius del agua y una temperatura final alcanzada de 76,3 grados Celsius. Como podemos observar, el ángulo va creciendo cada 15 minutos. ¿Por qué sucede esto? Porque lo que se hizo fue mover el paraguas cada 15 minutos, esto por la recomendación de que siempre hay que estar moviendo el paraguas un determinado tiempo, que en este caso fue de 15 minutos, de modo que su eje siempre esté alineado con el sol. Para de esta manera sacar un mayor provecho a nuestro horno y así obtener una mayor eficiencia siempre. El segundo horario fue de 12 a 12:45 de la tarde, con una temperatura final alcanzada de 82,4 grados Celsius. Esta temperatura fue la mayor, porque en estas horas, que son las horas puntas, es en donde se registran altas temperaturas, las mayores temperaturas siempre en los días. Y por ende, estas horas son en donde hay más calor de entrada hacia nuestro sistema. Bueno, el tercer horario fue de 3 de la tarde a 3:45 de la tarde, con una temperatura final de 74,4 grados Celsius del agua. Pasemos ahora a lo que son las conclusiones a las que llegó nuestro grupo. La primera sería, las temperaturas alcanzadas fueron las que se plantearon los objetivos. Si bien es cierto, no se llegó a la temperatura exacta de 100 grados Celsius, pero debemos considerar que este experimento se realizó en la ciudad de Arequipa, que no se caracteriza exactamente por llegar a temperaturas muy altas.
Y también se debería considerar que al momento que se sacaba la tapa del recipiente para ver cómo iba aumentando la temperatura del agua, salía vapor de ese recipiente y también se lograba observar que habían burbujas emergiendo, lo cual es un indicativo de que estaba muy cerca de empezar a hervir. Bueno, por último tenemos la conclusión número 2, que sería comparación con sistemas actuales y conservación de la energía de nuestro horno solar. Nosotros observamos que las cocinas actuales tardan entre 5 a 15 minutos máximo en hacer hervir un litro de agua. Nuestro sistema tarda entre 30 a 45 minutos en hacer hervir 150 mililitros de agua. Y acá la diferencia de eficiencia entre estos dos hornos es demasiado grande. Pero acá es justamente también donde entran los costos de cada producto. Mientras que las cocinas actuales rondan entre los 100, 200 soles a 1000, 2000, 4000 soles, ya las más sofisticadas, nuestro horno máximo requerirá de una inversión de 30 soles, debido a que gran cantidad de los materiales que se usan durante el proceso de construcción son reciclables. Y entre las aplicaciones que se le puede dar, una es en las zonas altas, donde el agua es demasiado fría, pero las temperaturas debido al sol son suficientemente altas como para sacarle un buen provecho a este horno y así tener, por ejemplo, al momento de asearse, tener siempre disponibilidad de agua caliente. Y bueno, esto sería todo por este video. Muchas gracias por la atención.